Sean bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 31 de marzo y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. El plan para paliar las consecuencias de la crisis de 16.000 millones de euros, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 en créditos ICO. La subida de un 15% del ingreso mínimo vital favorecerá a los más de 41.000 preceptores castellano-manchegos y se prorroga la rebaja impositiva de la factura de la luz. Continúa el paro del sector del transporte de mercancía. Recriminan que el Ministerio de Transportes no ha tomado ninguna medida para solucionar los problemas del sector. El Ministerio de Transportes anuncia ayudas a empresas de transportes de 450 millones de euros y se compromete a aprobar una ley para que los transportistas trabajen con precios justos. Hoy les hablaremos de un caso como tantos de fuga de cerebros. Charlaremos con Esther Villena, ingeniera química que se fue de Ellín para buscarse la vida en Bruselas. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania. Hay que reconocer desde luego el trabajo del Gobierno, la respuesta que está dando en todos los sentidos y sobre todo la respuesta que está dando hacia las clases, hacia la parte más débil de la sociedad, ¿no? Hacia la parte que más necesita del Estado, con ese escudo social en la pandemia y ahora pues con una serie de medidas que se despliegan frente a estos momentos de crisis, sobre todo de esa crisis que es lo que más está en la calle, de esa crisis energética, de esos precios desaforados de los combustibles, de ese precio del gas que está tirando de los precios del resto de energía y que ahora hablaremos un poco de ellos. Y que bueno, pues está conllevando que suba, como estamos viendo, la inflación de una manera importante, suba la cesta de la compra y desde luego pues esto repercute en toda la sociedad y sobre todo, como decimos, en la parte de la sociedad que menos poder adquisitivo tiene, ¿no? Hablarnos un poco de las medidas que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos de la crisis energética y también para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. La verdad es que, bueno, yo desde el primer día que vimos estas medidas de 16.000 millones que ha aprobado el Gobierno de España, la verdad es que no puedo mostrar nada más que satisfacción, en este caso como secretario general del PSOE, satisfacción porque tenemos un Gobierno que da respuesta a los problemas, un Gobierno que responde inmediatamente a los problemas que realmente tienen los ciudadanos y responde con medidas principalmente para no dejar a nadie en la estacada. Es un Gobierno que mide por igual a unos y a otros, pero que principalmente hace especial hincapié en las clases más desfavorecidas para que cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de problema no se queden, como digo, fuera de juego. El plan para paliar las consecuencias de la crisis prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. Trasladaros la información que traemos y que no es otra que desgranar de alguna manera pues ese plan de choque que pone en marcha el Gobierno de España como respuesta pues a estos momentos duros que estamos viviendo a nivel europeo y yo diría que incluso a nivel mundial, recién salidos de una pandemia la más grave que hemos sufrido desde hace muchísimos años y atravesando pues una época, una legislatura que está siendo dura, ¿no? En este caso, como secretario general del PSOE, agradecer al Gobierno de España, al Gobierno de Pedro Sánchez, esta inquietud que tiene por los pequeños, esta inquietud que tiene por solventar los problemas de España en unos momentos muy difíciles y complicados. Está siendo la legislatura más convulsa por temas ajenos al Gobierno, porque la pandemia nadie podía preverla, esta guerra de Ucrania tampoco nadie la podía prever y los efectos de la guerra pues lo tenemos con una inflación que se está desorbitando precisamente por esa subida de precios que está habiendo y que, bueno, tenemos un Gobierno que, como digo, está dando una respuesta inmediata. Lo que sí me gustaría es que esta respuesta que está dando el Gobierno de Pedro Sánchez también pues fuese avalada principalmente por la gran mayoría
de los partidos políticos que componen el Parlamento español, principalmente por el Partido Popular, un partido que siempre tiene soluciones pero que nunca las aplica, y cuando las soluciones las da otro, lo que hace es oponerse y ponerse en contra. Por lo tanto, desde aquí también hacer un llamamiento al principal partido de la oposición, al Partido Popular, para que apoye, y a ver si en esta nueva etapa de Feijóo al frente del partido, pues conseguimos también tener un partido popular que arrime el hombro en vez de poner zancadilla. El plan consiste en 16.000 millones de euros, como sabéis, es una cantidad importante, son 6.000 millones de euros de ayudas y 10.000 millones de euros en forma de créditos del Instituto de avales de créditos del Instituto de Crédito Oficial, ¿no? Se compone de 5 ejes. Hay unas medidas que están destinadas a ayudar a las familias, a los trabajadores, ayuda humanitaria, como no puede ser de otra manera en estos momentos, con esa cantidad de millones de desplazados que hay en Europa, y que España, desde luego, va a asumir la parte que tenga que venir y que corresponda, encantados, por supuesto, porque somos y siempre hemos sido un país solidario. Y en este sentido, pues sabéis que hay una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio para todo el mundo, agricultores, transportistas, usuarios particulares. Esta medida se aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras aplicarán una rebaja de 5 céntimos que luego se les restituirá. Esto hay que tenerlo claro, o sea que los 20 céntimos salen de donde salen de los presupuestos generales del Estado. Y son medidas que afectan, pues en nuestra provincia tenemos 237.000 conductores en total. Para reducir el impacto de la inflación, la norma incluye una revalorización del 15% del ingreso mínimo vital que favorecerá a los más de 41.000 perceptores castellano-manchegos y una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda hasta el 30 de junio de 2022. Medidas de protección del empleo, como sabéis que se viene haciendo también desde la época de la pandemia, con esos expedientes de regulación temporal de empleo. Mientras el PP, acordaros en la anterior crisis, hablaba y aplicaba ERES, que eran expedientes al paro, los ERTE son expedientes de regulación temporal, transitorios, atendiendo las necesidades económicas de los trabajadores mientras se vuelven a reincorporar a su puesto de trabajo. Las revisiones de los alquileres, como habéis oído también, durante los 3 próximos meses como máximo tendrán un límite de un 2% de incremento. Se sube la cuantía mínima, la cuantía del ingreso mínimo vital aumentará un 15%. Esta medida aumenta a 6.000 beneficiarios en la provincia, 6.000 beneficiarios que hasta el momento están reconocidos. Ese ingreso mínimo vital también creado por este Gobierno y que viene a atender, como decíamos, pues a esa parte más necesitada, más débil y que más necesita, lógicamente, de los apoyos públicos, ¿no? El bono social eléctrico se flexibiliza y beneficiará no solo a las familias, sino también a personas convivientes en el mismo domicilio. También se renovará de forma automática a los próximos 2 años. Además, incluirá automáticamente a todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital, extendiéndose a 600.000 familias más. Y se extiende a 600.000 familias más el bono social eléctrico. Es decir, que llega hasta 1,9 millones de hogares en el total del país, y esto en Albacete, afecta a 21.000 beneficiarios. O sea, es una medida también importante para que se pueda atender pues esos recibos elevados, ¿no?, de energía, de luz, de gas, como decíamos, ocasionado por el incremento de costes que estamos padeciendo en estos últimos meses. Que sí, que ya venían subiendo, como decimos, antes del conflicto, de la guerra de Putin, pero que con esto, lógicamente, se ha agravado, ¿no? Desde luego no ha venido para nada a ayudar esta situación bélica a la crisis energética que teníamos. Se prorroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva de la factura de la luz. Se mantiene el tipo de IVA al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. Además, se prorroga hasta el 30 de junio la rebaja en el recibo de la luz. Sabéis que se rebajó los impuestos del recibo de la luz de manera muy importante. El IVA estaba en el 21%. No olvidemos que un IVA que subió el Partido Popular al 21%, se rebajó al 10%,
se rebajó el impuesto especial de la electricidad al mínimo permitido por la Unión Europea, al 0,5%, y se suspendió el impuesto de la generación eléctrica, que era del 7%, se suspendió. Es decir, esos impuestos no van en el recibo de la luz. Imaginaros que está cara la energía, está caro el recibo, pues imaginaros si se siguieran implementando estos impuestos, lógicamente estarían mucho más caros. El plan fija una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Esto afecta a 11.700 préstamos ICO que hay solicitados por las empresas en la provincia, que luego muchas veces hablamos de que, bueno, es que esto de los préstamos no viene a solucionar nada, viene a agravar la situación, pero cuando es necesario los préstamos dan liquidez. Y de hecho se demuestra porque las empresas se acogen a ellos y ya digo que solo en esta provincia tenemos 11.700 empresas acogidas a créditos. Continúa el paro en el sector del transporte de mercancías. Quieren tapar y que no se sepa la precariedad y la miseria que vive este sector en sus entrañas, como es el sector del camionero auténtico y del que de verdad tiene los problemas, que es lo que se quiere obviar o se quiere tapar desde esos poderes políticos y económicos. Desde la plataforma en defensa del transporte de mercancías denuncian que no se les autorizan movilizaciones que sí se conceden a otros sectores. De alguna manera estamos teniendo, como te he comentado, una negativa rotunda para hacer cualquier tipo de acto. Es algo que tengo que denunciar públicamente porque creo que el derecho a manifestación no se debe de privar. Un corte de autovía, un corte de carretera, bien sabemos que muchas veces los estudiantes o muchas veces sectores que nada tienen que ver con la carretera, pues se les han autorizado cortes de autovía como medida reivindicativa. Un sector como el transporte, que su medio de vida es la carretera, que no se le autorice, no lo termino de entender. Incluso permisos que se han pedido para manifestarnos a camión con marchas lentas en la capital de Albacete y también se nos han denegado. Intuimos que se quiere de alguna manera hacer lo menos visible posible pues esta problemática y desgraciadamente este problema no se puede tapar si no es con soluciones. Volveremos a intentarlo y pedimos a la subdelegación de gobierno que valore muy bien cuáles son los derechos de las personas y que quizás ciertas órdenes que vienen de arriba con un criterio no muy acertado, pues se tenga en cuenta que no se puede privar de derechos fundamentales a trabajadores que solamente buscan el reivindicar y que por la vía pacífica se entienda y la ciudadanía se conciencie de la problemática que tiene. Recriminan que el Ministerio no ha tomado ninguna medida para solucionar los problemas del transporte. De alguna manera, pues sí que nos recibió, sí que nos escuchó, pero no toma ninguna determinación. Entonces, nosotros nos sentimos muy presionados y muy responsables de que esto pueda pasar, pues una carta negativa a la sociedad. Y no queremos tener a la sociedad en contra, la queremos tener de nuestro lado porque pensamos que este es un problema del transporte, pero que va más allá del transporte. Es que el propio trabajador de calle, pues creo que si le preguntamos a cualquiera, está en una situación que no está conforme con los salarios que tiene, que no está conforme con los impuestos que paga y que de alguna manera pues se dan partidas de dinero muy importantes a sectores que si esas cantidades se repartieran entre la clase trabajadora y la clase media, pues nos iría a todos mucho mejor. Y también lo quiero reivindicar y lo digo porque así lo siento. Disculpan si su paro afecta a empresas o trabajadores, pero deben defender sus intereses. Pues nosotros desgraciadamente estamos en una situación que aunque nos cansemos, tenemos la imposibilidad de poder trabajar perdiendo dinero. Esa es la baza que no sé si no terminan de entender. Que falten productos, que pueda alguna fábrica tener que cesar la actividad porque le falte materia prima, pues yo lo siento profundamente, porque no queremos hacer daño a nadie. Pero en una situación donde realizar tu actividad tienes que ponerle dinero encima, pues creo que más razón que esa para no realizar tu actividad hasta que no te den una solución, pues mayor motivo no lo hay. Pedirle a la sociedad que tenga comprensión, que no haga caso a esos mensajes que quizás vienen muy malintencionados para de alguna manera enfrentarnos, que no podemos caer en el enfrentamiento, que los trabajadores tenemos que estar unidos y que la sociedad de alguna manera también es víctima de las malas prácticas que a veces por los gobernantes pues recibimos. Entonces, estemos unidos
Hoy será por el transporte, mañana será por la agricultura, por la ganadería y en definitiva por la gente trabajadora, que nos tenemos que ganar la vida con el esfuerzo y no es justo que nos tengan tan discriminados. Desde el Ministerio de Transportes han anunciado una serie de medidas para abordar esta situación dentro del plan de medidas con una inyección de más de 1.000 millones de euros. Las empresas de transportes de mercancías y de pasajeros recibirán 450 millones de euros en ayudas directas. Para la industria gran consumidora de energía, para las electrointensivas que venimos llamando, se aplican 500 millones de euros y otras medidas adicionales para el sector industrial, el sector exportador y el de la cultura. En transportes, pues ya habéis oído también por los medios de comunicación que se inyectan más de 1.000 millones de euros, también lógicamente se beneficia de la rebaja mínima de 20 céntimos por litro y hay un nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancía y de pasajeros y a los autónomos, por supuesto también, ¿no? 450 millones de euros, estamos hablando de más de 1.000 millones. Se acorta, algo muy reivindicado por el sector, de 3 a 1 mes el plazo de devolución del impuesto sobre hidrocarburos. El sector del transporte será el principal beneficiario de la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible y de la reducción a 1 mes el plazo de devolución del impuesto sobre hidrocarburos. A mí lo más importante, o lo que me parece más importante, es el compromiso del Gobierno de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo, ¿no? Que ajusten sus portes respetando los costes que a ellos les generan esos portes, ¿no? Es algo parecido a, como sabéis, la recién aprobada ley de la cadena alimentaria en agricultura, pero aplicado al transporte, ¿eh? Entonces, este proyecto de ley se pondrá en marcha en breve, se negociará y cuando se legisle, pues cubrirá las garantías de beneficios de estos transportistas, que es algo que reclaman, que han reclamado y que reclaman lógicamente con sentido y con total derecho. El alcalde de Ellín mantuvo una reunión con Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte. Con Manuel Hernández fue lo que he dicho aquí, le mostré todo el apoyo como alcalde, lo dije en la rueda de prensa, entiendo que el sector del transporte en Ellín es un sector esencial para la economía de nuestro pueblo. Son muchas familias las que comen del sector del transporte y como alcalde, obviamente, pues tengo que apoyar sus reivindicaciones, más o menos sabiendo, porque lo sabemos todos, cómo se trabaja y que al final, pues como en el transporte, como en la agricultura, como en muchos sectores, el intermediario, que es el que menos trabaja, pues a lo mejor es el que más gana, ¿no? Y en este caso, pues en el sector del transporte también ocurre, ¿no? Vamos, le mostré todo mi apoyo y un apoyo incondicional y estoy dispuesto, lógicamente, a ayudar en lo que como alcalde esté en mi mano y llegar hasta donde tengamos que llegar. El Ministerio ha adquirido el compromiso de aprobar una ley para que los transportistas trabajen con precios justos. Lógicamente los sectores se están manifestando, pero bueno, yo creo que por ejemplo en el tema del transporte están bajando bastante ya las movilizaciones. Creo que están entendiendo que el Gobierno está dando respuesta en la medida de lo posible a sus reivindicaciones y también yo quiero hacer un llamamiento porque esto no es cuestión solo de los políticos ni del Gobierno, esto tenemos que asumirlo todos, ¿no? El presidente hablaba el otro día de que estamos en una economía de guerra, de que estamos en una situación complicada y que tenemos que asumirla todos, cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Y el Gobierno, pues lógicamente, yo entiendo que está dando una respuesta en la medida de lo posible a esas reivindicaciones. Y el sector transportista, pues estamos hablando no solo de poner dinero, sino de legislar para que esas quejas yo creo que más importantes o más estructurales, como es que en muchos casos trabajan incluso por debajo de costes o no ganando el dinero que tiene que ganar un trabajador, pues que se corrija mediante esa ley de precio justo. Y antes de entrevistar a Esther Villena, vamos a conocer la información meteorológica gracias a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas noches. Mañana viernes en la provincia de Albacete habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nubosos, salvo al principio en La Mancha y en Alcaraz y Segura, donde puede haber alguna lluvia débil y dispersa. Cota de nieve en torno a 1000 metros. Temperaturas máximas en descenso, que se quedarán en 11 grados en Albacete, Ontur y Albatana, 13 en Hellín, 12 en Tobarra y 10 en Fuente Álamo. Las mínimas oscilarán entre los 2 grados de Fuente Álamo y los 5 de Hellín. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy, para terminar los informativos de Televisión Hellín, vamos a contarles una historia que quizá les suene. Una persona joven termina sus estudios y se va al extranjero a encontrar oportunidades, y vamos a hablar de ello con Esther Villena. Esther, muy buenas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muy buenas y muchas gracias a vosotros por recibirme. Bueno, encantada de estar aquí. Lo contaba yo así un poco, ¿no? Que es la típica historia, ¿no? De fuga de cerebros, como se ha simplificado un poco, ¿no? Historias de jóvenes como tú, de Hellín concretamente, ¿no? Y que te tuviste que buscar un futuro, ¿no? Fuera. Cuéntanos un poco cómo fue aquello. Sí, bueno, pues yo siempre he sido una persona muy curiosa, la verdad, que al final lo que me da energía es un poco aprender, y siempre estoy pensando en qué voy a hacer lo siguiente y tal. Y bueno, pues ya desde que empecé a estudiar la carrera y tal, había tenido un par de experiencias en el extranjero. Y eso, pero siempre al final me volvía, porque yo confiaba en que aquí pues algo podría encontrar. Bueno, estudié en Murcia, digo, por allí con la zona de agricultura y tal, hay empresas químicas también, y digo, algo encontraré, aquí incluso en Hellín, Candy y tal, pero qué va, o sea, muy difícil conseguir la entrevista cuando no tienes experiencia. Y cuando consigues la entrevista y consigues pasarla y tal, y que te contraten, llegas allí y ya es una gran decepción, porque pues no hay recursos, las condiciones, pues eso, casi que no te pagan nada, te contratan durante 2 años y te pagan muy poco y tal. Entonces al final pues yo sabía que tenía que, y no es ya solo lo económico, también son las posibilidades que te dan para crecer, ¿no? Entonces yo sabía que tenía que explorar un poco, por lo menos para ver lo que había afuera, ¿no? Y al final lo que encontré pues me gustó. Me gustó. Pues tú estudiaste ingeniería química, si no me equivoco, ¿no? Normalmente las salidas laborales, las mayoritarias, no lo sé, cuéntamelo por tus compañeros, yo por la gente que conozco, ¿no? O es opositar, ¿no? Y ser profesor, funcionario y tal, es una opción. O ese precariado que vemos mucho, ¿no? De poquitos años, muchos contratos de becario enlazados, ¿verdad? Háblanos un poco de esa situación, ¿no? Yo, muchos de mis compañeros que conozco y tal, al final están trabajando, porque al final encuentras algo, pero están un poco infravalorados, por así decirlo, porque bueno, tú te sacas tu grado, que son 4 años con mucho esfuerzo, y no es suficiente. Luego al final pues tienes que hacer un máster o alguna cosa para especializarte un poquito más, y al final muchos de mis compañeros han acabado pues a lo mejor de técnicos de laboratorio, una cosa así, que muy respetable, pero no es para lo que se han formado, ¿no? Claro. Se han formado para tener un puesto más de responsabilidad, porque al final ingeniería no es solo la parte técnica y tal, pero también te forman para, pues eso, resolver problemas y tal, un puesto que tenga algo más cierta responsabilidad, sí. Ingeniero que entonces tiene al final ingenio, ¿no? Encuentras trabajo, pero un poco infravalorado. Para mí, ¿Y cómo fue ese momento de decir no encuentro nada? No sé si tu situación, pasaste ahí un tiempo difícil buscando en el mercado laboral. ¿Cómo fue? Sí, lo hice. Además, el momento en el que dije yo me tengo que ir fuera fue... Yo tenía, bueno, no voy a decir el nombre de la empresa, ¿no? Pero tenía el sueño de trabajar para una empresa en concreto, española, del sector químico, y conseguí entrar a las prácticas, que es complicado, pero cuando llegué allí vi cómo funcionaban las cosas, entonces dije, no, esto no es para mí, yo tengo que mirar un poco lo que hay fuera, porque cuando llegué ya no es solo el hecho de que tuve que invertir, porque no era aquí en Hellín, tuve que invertir para irme, buscar un alquiler y tal, y no me pagaban nada, ni me remuneraban, ni me pagaban el alquiler, ni nada. Ya no era solo eso, porque dije, bueno, pues si es por mi futuro, invierto, sin problema. El problema fue cuando llegué allí y prácticamente no aprendí nada, claro. Porque era un poco para ellos como, pues tenemos a 10 estudiantes, por decir las noticias que los hemos tenido aquí durante 2 meses enseñándoles, pero al final es que prácticamente no aprendí nada. Y ese es el problema. ¿Y los cargos o el puesto que desarrollaste en esta empresa en concreto, que no vamos a decir el nombre, pues que poca responsabilidad, muy poca, nada de responsabilidad, un trabajo muy mecánico que al final, pues hombre, algo aprendes, porque al final, bueno, sales de la universidad y estás en una empresa, ¿no? Y siempre hay alguien que algo te aporta, ¿no? Es una experiencia siempre, o sea, yo animo a todavía a hacerlo porque es una experiencia siempre, pero
no me aportaba ni el 10% de lo que yo esperaba de esa experiencia. ¿Y qué te cambió el chip y te hizo decir, pues voy a abrir fronteras, voy a abrir las miras y las perspectivas y, ¿por qué no? Voy a mirar en el extranjero. ¿Cómo fue? Pues mira, fue porque cuando estaba todavía estudiando la carrera, en el tercer año así, surgió la oportunidad de hacer unas prácticas con el convenio Erasmus, en Bruselas en concreto. Y cuando llegué allí, pues es que desde el primer día me acogieron muy bien, o sea, desde el primer día, habiendo salido, aún no había terminado la universidad, me acogieron muy bien, me dieron oportunidades, o sea, trabajé en un trabajo con cierta responsabilidad ya y todo eso, y es que estaba en reuniones y todavía no era capaz de decir nada, pero me preguntaban mi opinión, valoraban lo que decía, ¿no? Entonces fue como, jolín, esto es un mundo aparte, o sea, yo quiero trabajar aquí, eso fue lo que sentí. Entonces dije, vale, pero aún tengo que volver a España y terminar mi carrera, tengo que terminar los estudios y bueno, pero en el futuro voy a forjar el camino para volver aquí. Sí, y así fue. Terminas tu carrera y ¿cómo consigues ese contrato en Bélgica? ¿Cómo te pones en contacto con la empresa? ¿Miraste otros sitios distintos? Sí, pues mira, antes de buscar trabajo dije, necesito todavía complementar un poco mi formación, porque he aprendido mucha teoría, ¿no? Mucha la parte técnica y tal, pero no he adquirido esas habilidades de comunicación, negociación, ese tipo de cosas que te hacen falta también para desarrollar un puesto de cierta responsabilidad, ¿no? Entonces busqué a nivel europeo universidades para hacer un máster que no fuera muy largo, ¿no? 2 o 3 años, pero un añito o algo así que me formara en esos ámbitos, y lo encontré concretamente en la Universidad de Lovaina de Bélgica, que por cierto es pionera en tecnología a nivel europeo. Y lo encontré y allí me seguí formando técnicamente, pero también aprendí, mira, me enseñaron a cómo prepararme entrevistas de trabajo, o sea que era un máster muy completo. Entonces dije, antes de lanzarme al mundo laboral, quiero todavía aprender un poquito más. Y así fue, y la verdad que antes de terminar el máster ya tenía el trabajo. Terminaba en septiembre y para junio o julio ya sabía que en septiembre, al mismo terminar, ya empezaba en la empresa. ¿Te buscó la empresa? ¿Buscaste tú? Yo eché muchos currículum en varias empresas y tal, y la verdad es que a lo mejor estuve 2 semanas echando y a la semana sí ya me habían llamado para varias entrevistas, y esa fue la que más me cuadró. O sea que fue siempre al final es un poco proactivo, ¿no? Pero sí. Y desde que entraste a trabajar, ¿cómo ha sido tu evolución? ¿Cuál es tu puesto? Pues mira, empecé hace 4 años, hace 5 años que fui a Bélgica, terminé el máster y empecé hace 4 en la empresa. Entonces, empecé trabajando en algo que no tiene nada que ver con la ingeniería química, ¿no? En estrategia en definir cómo va a ser la empresa en 5 años, ¿no? Eso es básicamente en lo que consiste, en qué mercados queremos crecer, en qué clientes queremos servir y tal. O sea, un trabajo muy interesante que no tiene nada que ver con la ingeniería, pero que es muy analítico, pues eso, y ahí estuve 3 años y hace un año así digo, me apetece hacer algo más técnico porque al final he estudiado ingeniería, ¿no? Y entonces fue donde me interesé en el campo de cadena de suministro, o value chain, supply chain en inglés. Y entonces, bueno, dije, pues hay una oportunidad, y la verdad que me apoyó mucho mi jefe de aquel momento, que eso es muy importante también. Los jefes quieren que al final sigas desarrollándote, ¿no? Es como, a ver, les gusta que estés trabajando con ellos, pero te ofrecen oportunidades de desarrollo, incluso si te pierden, si significa perderte y cambiar de otro puesto y que te vas a otro departamento. Y me lo propuso y a mí me interesaba mucho en ese momento y digo, pues mira, lo voy a intentar, aunque no tengo ni idea de lo que va a ser ese trabajo, pero lo voy a intentar. Y al final pues hice una serie de entrevistas, 3 o 4 entrevistas, las pasé, decidieron que me querían en su equipo, aunque tuviera que aprender y estar un año aprendiendo antes de ser realmente productiva, pero confiaron en mí por mis capacidades y por la pasión que mostré durante las entrevistas. Al final eso es lo más importante. Sin ninguna duda. No dejes de echar el currículum en un puesto que te interesa, porque al final, aunque pienses que no cumple las condiciones, siempre hay una oportunidad. ¿Y tu familia? ¿Cómo ha vivido todo tu proceso? Que me imagino que habrá sido difícil para ti también, pero sí, también para ellos, ¿no? Es muy difícil, la verdad, porque pues eso, al final, pues eso, yo soy de Gin, pues eso, estaba en Murcia estudiando y tal, pero venía pues todos los fines de semana y todo eso, toda mi familia vive aquí, o sea que siempre he estado acostumbrada a estar cerca de ellos, entonces muy complicado, muy complicado. Pero sí que es verdad que ha sido una oportunidad para muchos de ellos, porque no habían salido a lo mejor mucho de Gin y tal, no se habían planteado nunca a lo mejor ir a Bélgica, y ahora cada 2 por 3 están por allí visitándome. Entonces
Es duro, pero por así decirlo, hemos encontrado oportunidades, por eso, para ellos, para viajar y eso. Así que, en general, es duro, se echa mucho de menos, porque al final no es lo mismo, ¿no? Es un país más al norte, un país más frío, tal, tiene sus cosas buenas, pero también tiene su parte mala. Y la pandemia, me imagino que te habrá costado mucho, ¿no? Porque aunque quisieras venir, habrá sido más difícil. Sí, muy duro, además, por eso también tuve ciertos temas aquí personales y tal en los que no pude estar. Al final pierdes momentos especiales, no pierdes fechas señaladas, porque por eso no puedes estar todo el rato también viviendo. Pero una de las cosas que valoro mucho también de la empresa en la que estoy y tal es la flexibilidad que me dan. Durante pandemia no era posible porque no había vuelos al final, pero por el hecho de que pueda estar aquí ahora 2 semanas, yo estoy trabajando desde casa y en ningún momento nadie me ha puesto ningún problema ni nada, porque al final lo que importa es la confianza, ¿no? Estés aquí o allí mientras puedas hacer tu trabajo de manera telemática. ¿Y cómo ves, por ejemplo, tú que ya llevas unos años trabajando fuera, qué cosas hacemos mal? Porque no solo es en el mercado laboral, ¿no? También en la formación. Tú has dicho que tuviste que buscar esa formación, ¿no? En el extranjero, sobre todo para temas que muchas veces o aquí las damos por sentadas o en las carreras universitarias, por ejemplo, no se dan, que es como afrontar entrevistas de trabajo, hablar en público, incluso hacer un currículum, que mucha gente tiene carreras muy importantes, pero no sabe hacer un currículum, ¿verdad? Sí, exactamente. Es que justo lo que has dicho, eso. Al final no es solo el saber resolver un problema, o porque haces ingeniería y sí, resolver un problema es importante, ¿no? Pero eso, que tienes que formar en eso, al final comunicación, negociación, influencia, ese tipo de habilidades al final las necesitas en cualquier puesto que estés. Entonces ese tipo de cosas faltan en cuanto al tema educativo. Luego ya, una vez que ya empiezas en el mundo laboral, a mí lo que me ha sorprendido mucho de mi experiencia en el extranjero es que allí, pues sí, a ver, tienes un puesto de trabajo y tienes que hacer ciertas tareas, eso está claro, pero al final tú puedes amoldar el puesto un poco, ¿no? Y puedes, pues mira, me interesa trabajar en este otro tipo de proyectos, o sea, que puedes proponer cosas o moldear un poco tu puesto de trabajo. Eso es una cosa, y aparte lo otro es que yo ahora mismo no tengo horario laboral, trabajo por objetivos, ¿vale? O sea, al final a mi jefe no le importa si trabajo 8, 10 o 12 horas, pues a veces necesitaré más, a veces necesitaré menos. Al final esa mentalidad hay que cambiarla un poco, porque al final lo que importa es rendir y conseguir el objetivo que se te ha marcado, pero que trabajes 8, 9 o 10 horas al final, porque si no las estás invirtiendo bien, es mejor descansar, irte a darte un paseo y cuando vuelvas entonces seguro que eres más productivo. Y cuando ves que, por ejemplo, aquí en España se invierte muy poco en el tema de I+D, por ejemplo, que me imagino que tú en la empresa que estás será fundamental, ¿qué opinión te merece? ¿Crees que nos estamos quedando un poquito, por no decir mucho, atrás en España? Sí, desde luego. Y también porque cuando hice aquí mi grado, mi carrera, lo que me sorprendió un poco es que no miramos mucho a lo que se hace fuera de España. En plan, tenemos nuestros estándares, pues mira, en la Universidad de Valencia se ha estudiado esto, vamos a continuar con ese estudio, tal, que está muy bien, ¿no? Porque al final, pues eso, tenemos un cierto nivel a nivel nacional, pero realmente tenemos que mirar también un poco a lo que se ha hecho en el extranjero y tal. Yo me acuerdo haciendo el trabajo de fin de grado, que al final pues eso, no mirábamos a lo que habían hecho a lo mejor no digo a nivel mundial, pero a nivel europeo, pues que han hecho en Bélgica o que han hecho en Alemania, que han hecho tal en ese tema. Entonces al final quizá tenemos los conocimientos, las capacidades, pero como no estamos mirando más allá, entonces no estamos creando nada nuevo o complementando cosas y al final eso es importante también. ¿Y qué consejo le darías, Esther, a gente, gineros que por ejemplo nos estén viendo ahora mismo, o gente de nuestra comarca que también nos vea y no sé, haya estudiado una carrera, se vea estancado, vea pocas posibilidades? ¿Qué consejo le puedes dar? Pues mira, mi primer consejo es que luchen por sus sueños, ya sea irse al extranjero o irse a Madrid o a Barcelona, a una universidad que les guste, y que las metas que se pongan les hagan sentir un hormigueo en el estómago, porque ahí cuando estás fuera de tu zona de confort al final es cuando aprendes. O sea, eso es lo primero, que no hagas cosas que te hagan sentir cómodo, que vayas más allá. Y luego la segunda, que yo creo que a mí es lo que me ha ayudado, es que no hagas solo lo que te pidan, que vayas más allá,
al final lo que he dicho, que al final tu puesto o una asignatura que estás estudiando, un examen que te estás preparando, tú lo puedes amoldar. Lo puedes amoldar a tu manera. Entonces esas serían las dos cosas. Y bueno, tercero, por supuesto, que si hay alguien que me esté viendo que esté en esa situación de duda, yo también he pasado por ahí, y que se sientan libres de contactar conmigo por si quieren tener una charla sobre qué hacer o no hacer, o pues eso, estaría encantada. Pero esos serían mis dos consejos. Pues Esther, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos contado tu historia, que muchos que nos estén viendo seguramente se sientan identificados contigo, con tu historia, o por lo menos con las perspectivas de futuro que tienen, y sobre todo por habernos abierto un poco también las miras, ¿no? Que a veces pues tenemos que mirar mucho más lo que pasa afuera para aprender aquí. Gracias, Esther. Desde luego, no, muchas gracias a vosotros, y eso, encantada. Estoy segura que en un futuro no muy lejano volveré a España a traer todo lo que he aprendido de allí. Pues ojalá y puedas todo ese capital que tú tienes desarrollarlo aquí en España, porque nos beneficiará mucho. Muy bien, y a ustedes, muchísimas gracias también por haber estado un día más en los servicios informativos de Televisión.